Listo, muy bien. ¿Qué es ese asunto de la topología? La topología, digámoslo así, es otro tipo de geometría no euclidiana donde vamos a presentar ciertas circunstancias o fenómenos atípicos. Digamos, Alfredo le llama una geometría de goma. Eso quiere decir que son figuras que conservan su estructura a pesar de ser aplastadas o deformadas, pero conservan ciertamente su estructura. Entonces, por ejemplo, lo que es una línea de Jordan, este círculo cerrado, es equivalente a esto. Esto también es una línea de Jordan, esto también es una línea de Jordan, etc. Es decir, geometrías de goma, ¿sí? Y digamos que para ejemplificar estos asuntos de lo que es la demanda y el deseo, Lacan va a utilizar una figura que es un toro topológico, o lo que sería para ustedes como una rosca, ¿sí? Donde ustedes pueden ver, como lo veíamos ahorita, cómo la demanda son esos giros en búsqueda del otro que siempre fracasan, y por fracasar, digamos que no van a retornar al mismo punto, sino que se repiten en una forma helicoidal. Es una forma helicoidal que de alguna manera va a dibujar una especie de cilindro que se va a cerrar sobre sí mismo. Entonces digamos que si esto empieza acá, si esto empieza ahí, se va a cerrar ahí mismo, digámoslo así. Y vamos a llamar al deseo a toda la vuelta que nos va a producir todas esas vueltas de demanda. Todas esas vueltas de demanda, a eso le vamos a llamar el deseo, aún más allá de la demanda, ¿sí? Aún más allá. Por lo mismo, Lacan va a poner en el centro, ustedes lo pueden ver en los anexos de Ricardo Rodríguez Pontes también, va a poner en ese círculo, en ese vacío, al objeto A, o a veces le nombra objeto del deseo, no hay ningún problema, y digamos que los confunde, porque de alguna manera nos está diciendo que pues para un neurótico eso también se confunde. El objeto como causa y el objeto que él imagina que va a colmar eso. Es decir, una neurosis consiste en imaginar un montón de objetos que prometen, que tienen garantía de llenar ese vacío y de terminar la búsqueda insaciable del objeto del deseo, ¿cierto? Si ustedes van a ver esta figura, entonces van a comprender que la única manera de interpretar en el análisis tiene que ver, como dice Hildestein, con leer varias vueltas de la demanda, con escuchar varias veces a través de varias sesiones lo que nos dice un consultante sin afanarse, no una vuelta, ni dos, tres, cuatro, hay que digamos terminar de leer varias vueltas para poder saber cuáles son las dimensiones de ese agujero que vamos a llamar el deseo, cuáles son las dimensiones de ese agujero finito, en el caso del neurótico, que llamamos su deseo. Usted ha notado que cada vez que habla de sus parejas, las describe como tal y tal y tal. ¿Se ha dado cuenta que cada vez que usted va a invertir en un negocio tiene miedo a, o por lo general hace, es decir, tratar de leer cuáles son esas vueltas que se repiten y se repiten tratando de dibujar el mismo agujero finito, ¿sí? Digámoslo de esa manera. Y respecto a eso, me encuentro aquí una frase de Alfredo en un seminario llamado Posición del Inconsciente, si no estoy mal, en una clase que se llama Una vuelta de más o una vuelta de menos, donde él dice, abro comillas, ¿qué deseo? ¿Quién sabe lo que desea? Nadie sabe lo que desea. ¿Es que no puede saberse nada sobre el deseo? Ese es el otro problema. Si el deseo es inefable, ¿tiene que ser mediante una experiencia mística que vamos a encontrarlo?, se pregunta. Si alguno piensa que sí, le pedimos que salga de la sala porque es un enemigo de los psicoanalistas.
Si dice que sí, el psicoanálisis sería así la peor y más inútil de las mentiras del siglo. O sea, se trata de que la superficie se cierra, pero solo al cerrar se produce el efecto más uno o menos uno, que es respecto de cada vuelta de la demanda, un más allá de la demanda. Se los voy a explicar de otra manera, con astronomía, ¿sí? Para que nos quede un poco más claro ese asunto. Les voy a poner el ejemplo de los movimientos rotatorios de la Tierra. A nosotros en la escuela nos dijeron que la Tierra tiene dos tipos de movimiento. Un movimiento de traslación, de rotación, perdón, sobre su propio eje, con el cual podemos contar los días del año, 365. Y un movimiento alrededor del Sol, el cual nos va a dar, digamos, el número de años que se recorre. En el caso de la Tierra, nosotros podemos contar las vueltas sobre el eje y también podemos contar las vueltas alrededor del Sol. El único problema en el caso del deseo y la demanda es que nosotros podemos contar y decir, digamos, en su doble acepción, nosotros podemos contar las vueltas de la demanda. No, es que yo le pedí, es que yo le dije, es que yo busqué, es que cuando llegamos a tal parte yo le pregunté, y con todas estas parejas es decir, uno puede ir contar numéricamente, pero también contar, pero a la par que uno está contando esas vueltas de la demanda, uno no logra contar la vuelta de más. Ahí me quedó un poco clarito. Uno no logra contar la vuelta de más. Por lo tanto, lo que no se cuenta no se puede contar tampoco de palabra, y lo que no se puede contar de palabra se repite. Eso suena muy lapidario, pero es así, se repite. Por lo mismo, en ese mismo seminario, una vuelta de más, Alfredo va a decir, una vez el sujeto puede contar la vuelta de más, ya él verá. Ya él verá si repite, es decir, si se conduce hacia ese deseo o va a formar algo diferente una vez entendió qué es lo que repite. ¿Sí? Bueno, digamos que esto es un simple abrebocas sobre una pequeña parte del curso de estructuración del sujeto del inconsciente, donde ustedes van a ver todas las formas en que se estructura el sujeto. Esta primera forma, obviamente, de estructuración va a tener que ver con cómo el sujeto es aquel que va a tratar de borrar, un hecho, va a tratar de borrar que la cosa se borró, que ya no tiene acceso a eso, que ya el mundo no es un mundo de signos únicamente, sino de significantes para cada cual. Y eso nos introduce en la incertidumbre, en el necesitar que escuchar, en el necesitar analizar eso que se produce ahí. Bueno, digamos eso lo vamos a ver ahorita, cómo el signo se hizo significante, qué es el sujeto, y en tratar de entender esa frase donde Lacan dice, ahí donde la cosa era debo yo advenir, o debe el sujeto advenir propiamente. Más adelante en el curso vamos a profundizar eso y otros elementos de alienación, separación, la castración como efecto del lenguaje y la lógica, para irlo cada vez sacando más, digamos, de los entornos biologicistas o míticos en el campo griego. Si llegaste hasta acá, un abrazo y gracias por participar de la clase. Quedas totalmente invitado a estructuración del sujeto del inconsciente. Un abrazo.